para ser mejores, para trabajar en nuestro ser. Muchísimas gracias de verdad y bueno, como ya venimos acostumbrando, vamos a iniciar con nuestro componente temático de nuestra reunión de coordinación, en donde le pido por favor ahí en el lugar donde usted se encuentre, incline sus ojitos, perdón, su rostro, cierre sus ojitos y vamos a orarle al Señor. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, porque hoy permite, Señor, que tengamos la victoria, Señor, ya con la salvación. Es más que suficiente, Señor. Gracias por permitir que cada día conozcamos y aprendamos más de ti. Gracias por la bendición de la vida, Señor, la bendición de la salud, Señor. Hoy oramos por todas aquellas personas, Señor, que se encuentran enfermas en una unidad de cuidados intensivos, Señor, o aún los que están enfermos de su alma. Palabra nos dice, Señor, que tú vienes, Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar sus heridas, Señor. Hoy oramos por todas aquellas personas que necesitan de ti y que no conocen, Señor, de ti. Te damos gracias porque sabemos que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eres el dueño de absolutamente todo, Padre amado. Muchísimas gracias porque tenemos la bendición, Señor, no solo de conocerte hoy, sino también de ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión. Y seguimos con el numeral 2, que es la palabra de Dios, instrumento de orientación del servidor con propósito. Y ya la oración final, el numeral 3, a cargo de nuestra compañera Rosa Amelia. Bueno, muchísimas gracias para todos y le doy el paso a mi compañero Cristian Eduardo. Muchas gracias, compañera Lina. Muchas gracias a todos por estar allí presentes. Muchas gracias, compañeros, por su disposición. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, damos gloria a Dios también por nuestra intervención del pasado 22 de marzo. Le damos gracias al Señor que nos permitió pasar ese tiempo tan especial con los ancianos. Gracias por los que estuvieron orando, por los que nos apoyaron aún desde lejos y por los que trabajaron en la parte administrativa. Cada cual pone su grano de arena, aun cuando nos estamos formando los lunes. Todo eso es participación y hace parte de toda la obra misionera que desarrolla la Fundación para hacerle bien a Santiago de Cali. Muchas gracias a todos por sus aportes, por todo lo que usted está comprometido con Dios, con su palabra, con su obra, por todo el compromiso que ha adquirido con los más vulnerables a través de la Fundación. Que Dios sea recompensándoles a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, hoy seguiremos con nuestra temática de enseñanza dentro de la capacitación Servidores con Propósito. Yo les compartí una imagen al grupo, algunos alcanzaron a verla, otros quizá no, pero aquí se las voy a dejar un buen ratico para que charlemos y compartamos acerca de ella y de lo que allí está escrito. Si hay alguien que me pueda ayudar a leer la imagen que tenemos allí para que todos estemos en contexto. ¿Hay alguien que me pueda ayudar, por favor, a leerla? Me agradecería mucho. A ver quién levanta la mano. Mientras tanto, vaya leyéndolo usted mentalmente. Y mientras yo le digo otras cosas. Bien, pues a mi hermana Maribel, gracias por su colaboración. Gracias, hermano. La imagen dice, no estoy aquí por error. Tengo una misión, un propósito y alguien que confía en mí totalmente, Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos esa frase, por decirlo así, del día. Gracias, compañera, por leernos la imagen. Medite en ella,
piense, no tenemos afán. Esto ya oficialmente estamos en enseñanza. Y hoy, aunque tengo bastante teoría por compartirle, quiero que usted medite muy bien en lo que vamos a leer, en lo que vamos a aprender, en lo que el Señor nos va a enseñar a todos. Este es el tiempo que Dios ha dispuesto para que tengamos comunión también a través de su palabra, a través de las reflexiones, a través de las meditaciones. Y es nuestro deseo que ustedes y nosotros podamos ser edificados. Entonces, lea muy bien para que participe. Yo no estoy aquí por error. Y tengo una misión, un propósito. Y hay alguien que confía en mí totalmente y es el Dios. El que quiere empezar a participar y si quiere levantar la mano virtualmente, lo puede hacer. Bueno, importante que ustedes comprendan que como hay bastantes participantes en la jornada de intercesión que hacemos todos los lunes, que no son festivos, los lunes ordinarios, hay bastantes compañeros que quieren participar, quieren orar. Entonces vamos a estarlos rotando. No se preocupe si no aparecen alguno de los lunes. Vamos a estarlos rotando porque siempre somos bastantes y bueno, lo ideal es que como mínimo cada uno pueda orar 5 minuticos. Entonces el que quiera también participar, no se olvide que si hay un lugar donde empezar a perder el miedo o aprender a enfrentar el desafío, es entre sus hermanos, entre sus compañeros, entre los que le estimamos, entre los que confiamos en usted y sabemos que tiene mucho por dar de parte de Dios. Ustedes pueden. Los miedos, los temores hay que enfrentarlos y esos son gigantes que caen en el nombre de Jesús porque no hay nadie más grande que nuestro Padre Celestial. Y entre nosotros hay que aprender a empezar como a ganar horas de vuelo en el tiempo de la oración. Nadie lo va a rechazar. Ya Cristo te aceptó como eres y te va a transformar. Entonces, después de que usted tenga claro el amor de Dios, va para adelante su proceso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que ya tenga algo allí por decirnos, por compartirnos, queremos aprender. Mi hermana Marisol, bien pueda con su participación. Abre el micrófono, que no te escuchamos. Bueno, Dios me les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Bueno, quería participar precisamente en lo que están en nuestra diapositiva, donde dice, no estoy aquí por error, tengo una misión, un propósito, y hay alguien que confía en mí totalmente, Dios. Bueno, aquí no solamente con esta frase, inclusive me identifiqué mucho en el día de hoy, en el sentido de que gracias al Señor, porque solamente es gracias al Señor, gracias a su amor y a su infinita misericordia, Dios nos creó con un propósito, ¿sí? Con ese propósito del servicio en el diferente ministerio donde cada uno pueda estar, en el servicio que ahorita, gracias al Señor, estamos también aquí apoyando en la fundación. Gracias al Señor, porque yo creo que cada uno de nosotros ni siquiera se nos pasaba por la mente algún día poder servir a Dios, poder servir en su obra, independientemente de dónde pueda estar cada uno, como lo manifestaba hace un rato. Entonces, para mí es de mucha bendición que Dios nos haya alcanzado, que Dios nos haya traído a sus caminos, que Dios cada día coloque en nosotros el querer como el hacer a cada servicio, a cada obra, que siempre podamos estar allí firmes de la mano del Señor en todo lo que Dios así nos demande, nos apruebe y que siempre sea ese respaldo del Señor en cada uno de nosotros. Y bueno, ahorita con lo de la fundación, que cada día también Dios coloque ese amor, ese querer, esa gran comisión, como lo dice la palabra de nuestro Señor. Ese era como mi aporte. Amén, hermana Marisol, muchas gracias. ¿Quién desea participar? Muchas gracias, está muy bien. A ver, deme un momento. No todos a la vez. Yo reviso quién está. ¿Sí la alcanzaron a leer? ¿Sí la alcanzaron como a meditar en ella? Yo estoy aquí por error. Tengo una misión. ¿Quién más quiere compartir algo sobre ella?
Aprovechemos. Yo, mi hermano, Bien pueda, mi hermana Paola. muy buenas noches, Dios les bendiga. Con esta enseñanza, esta palabra, hay una alabanza muy bonita que dice: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño y por causa de él yo me haré más vil. Mire que en esta enseñanza, pues, Dios en su maravillosa y perfecta voluntad, y Él ya nos tiene escogidos, predestinados, y a veces nosotros cuando no lo teníamos a Él, pensábamos que ¿para qué? Dios nos trajo a este mundo, ¿no? Decía uno en su ignorancia, en su depresión, en sus sentimientos de suicidio, pensamientos suicidas, que en aquel momento uno sin Dios sentía. Y uno decía, no, yo para qué vine a este mundo a sufrir, a pasar dificultades, a pasar por tantas cosas que en algún momento sin Dios pasamos, ¿no? Pero mire que ahí está Dios. Dios es el único que confía en nosotros y nos pone esa corona y ese vestido real. Entonces, ese era mi opinar, mi hermano. Muy bien, compañera, muy bien. ¿Quién más desea participar allí? No estoy aquí por error. Tengo una misión, un propósito. Y hay alguien que confía en mí totalmente. Por decirlo así, atentamente, Dios. Bueno, bien pueda mi hermana Lina Campo con su participación. Hola, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Mi hermano, pues la verdad me lleva como a la reflexión de que muchas veces nosotros nos encontramos equivocados, ¿no? Sin darnos cuenta que estamos aquí porque tenemos un propósito. Cuando conocemos del Señor es donde realmente como que apreciamos eso de entender que nosotros tenemos un propósito y absolutamente todos tenemos un propósito, una misión en la tierra y debemos de entenderlo. Y pues, como hijos de Dios, lo principal es ir y hablarle a todo el que no conoce del Señor. Y ya luego, en oración, el Señor también a cada uno nos irá direccionando para entender esa misión, ese propósito, el avance que debe de tener y entender que nosotros somos completamente valiosos, que para el Señor somos los mejores. Muchas veces también sin conocer del Señor no nos damos cuenta de ello. Nos quejamos de nuestra existencia por cosas que quizás nos pasaron con nuestros familiares, con nuestros padres. Y el único que nos puede hacer cambiar ese pensamiento y entrar en ese razonamiento de lo valioso que somos definitivamente es el Dios Padre. Muchas gracias. Amén, compañera. Muchas gracias. Muy bien. Sí, definitivamente, compañeros, a la tierra ningún ser humano viene por error. Desde la fundación del mundo dice la palabra de Dios, que Él diseñó nuestras almas y a cada alma le diseñó un propósito. Y ese propósito lo encontramos únicamente en la palabra de Dios. Cuando estamos sin Dios, sin ley, viviendo como mejor nos parece, estamos en tinieblas, separados de Dios, muertos para Dios y vivos al pecado. Mas, sin embargo, cuando Dios muestra su amor para con nosotros, permitiendo que Cristo muera en nuestro lugar, cada persona que tiene un encuentro personal con la obra de Cristo en la cruz, entonces viene la luz a su vida. Viene Cristo con su sangre y nos hace cercanos. Él, siendo justo como Cordero de Dios, muere en la cruz por todos nuestros pecados, errores y malas decisiones, malos pensamientos. Muere a satisfacción de Dios para limpiar el pecado humano. Entonces,
ahí esa sangre preciosa nos hace cercanos a Dios. Y cuando llegamos a Dios y empezamos a escuchar su palabra, a tener comunión con Dios, Dios nos permite nacer de nuevo en el Espíritu y entonces empieza una misión. Empezamos a vivir aquí en la tierra como se viviría en los cielos. Empezamos a vivir la cultura espiritual del reino de los cielos, porque cuando Cristo viene a nuestra vida, conocer acerca de Él, de la palabra, de su obra en la cruz, el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida. Entonces es necesario que uno también se disponga para renovar la mente, comprender de que tiene que cambiar costumbres sin que nadie se lo diga. A medida que usted va conociendo la palabra de Dios, a medida que usted la va estudiando, a medida que usted ora y tiene comunión con Dios, Dios le va dando nuevos hábitos, nuevas costumbres, nueva forma de hablar. Entonces se empieza a dejar la vieja naturaleza, la cultura terrenal y humana que traíamos antes de conocer a Cristo. Pero eso es un proceso que lleva tiempo. Y Él mismo nos mete en esa misión de ser instrumentos de bendición aquí en la tierra para servir a la humanidad. Servimos a Dios sirviendo a la humanidad. Y nos mete en esa misión precisamente de ser servidores de todos. Y el propósito lo empezamos a descubrir cuando empezamos a escudriñar las escrituras. El propósito de cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios me creó? Empieza a ser más claro a medida que tenemos comunión con nuestro Creador, que hoy es nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Entonces, Él, estando ahora estudiando su palabra, le podemos permitir que Él haga su obra en nosotros porque Él confía en que nosotros podemos, de manera libre y voluntaria, rendir nuestra voluntad y permitir que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces, que de manera intencional usted y yo podamos rendir nuestra vida verdaderamente a Dios, obedeciéndole en todo. Va a haber choques con nuestra forma de pensar, va a haber choques con lo que soñábamos, lo que queríamos, pero les aseguro por la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. El mejor estilo de vida lo tiene Él para nosotros. Todo lo bueno lo tiene Él para nosotros. Entonces quiero que usted se disponga con todo su corazón a recibir la enseñanza que Dios tiene hoy para nosotros. Ahí en la pantalla hay un texto bíblico. Si alguien me lo puede ayudar a leer, le agradecería mucho. Mire la pantalla. Adelante mi hermana Marisol con su participación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Amén, mi hermana. Muchas gracias. En el caminar del creyente, del discípulo de Cristo, del servidor voluntario con propósito, en el servicio a Dios, es fundamental que cada servidor tenga claro su propósito y la base sobre la cual fundamenta su vida. La Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que Cristo es el centro de todo y su palabra es el fundamento. Así como en la historia de la humanidad, Cristo es el centro de toda la historia de la humanidad de tal manera que usted puede encontrar en los libros de historia un antes de Cristo y un después de Cristo. La palabra de Dios también dice que cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mire la grandeza de la palabra de Dios y su poder. De tal manera que el que quiera creer en ella, pues se beneficiará mucho. Pero el que no quiera creer, Dios sigue siendo el Todopoderoso, la palabra sigue su curso en cada generación y la persona que no crea ya ha sido condenado. La palabra es radical porque no quiso aceptar el plan de salvación de Dios. Pero el que la lee, la escudriña y permita que Dios le guíe con su Santo Espíritu a través de la palabra, Dios le mostrará su salvación. Dios le mostrará el camino que es Cristo. Dios le mostrará la verdad que es Cristo. Dios le mostrará la vida que es precisamente
el Señor Jesucristo. Tenga en cuenta todo eso, porque la Biblia es criticada, la palabra de Dios es prohibida en muchas naciones, la palabra de Dios es atacada, se le busca, como se dice en la calle, la caída. Pero vuelvo y le repito eso, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra permanecerá para siempre. No es lo que el hombre diga en su humanidad, es lo que Dios establece en su divina providencia, su divino mandato. Entonces la palabra, como lo dice este texto, nos guía de una manera segura en cada paso de nuestra vida. Sin una base firme en la palabra de Dios, el servicio se convierte en un esfuerzo humano, se lo voy a repetir. Sin una base firme, convicciones y certezas en la palabra de Dios, que también se le llama la palabra de fe, sin el precioso libro de la palabra de Dios no podemos tener fe. Pero el que oye la palabra de Dios, entonces tendrá fe y se fortalecerá en la fe. No le faltará la fe. El servicio se convierte en un esfuerzo humano cuando nuestra vida no tiene un fundamento en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Él usa para hablarnos, para dirigirnos, para orientarnos. Donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por ello, esta enseñanza, a través de ella queremos explorar lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos proporciona, y son principios fundamentales para que nuestro servicio esté alineado totalmente con la voluntad de Dios. Entonces, mire bien lo que estamos leyendo. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies, tu palabra, lo que Dios dice. La palabra lámpara quiere decir luz, guía. La palabra camino quiere decir senda, dirección. Vea, cuando uno está en el mundo sin Dios, está en tinieblas. Uno no sabe ni con qué se tropieza, dice la Biblia Sagrada. Ahí es cuando la persona dice, uy, ¿por qué me pasa esto a mí? Ni sabe por qué le pasan las cosas. Pero cuando usted está conectado con la palabra, porque estudiar la Biblia y meditar en ella y dejarse guiar por ella también es comunión con Dios, claro que sí. Porque la Biblia, a través de la Biblia Dios te habla a ti y en la oración tú le hablas a Dios. Y hay una comunión, una interacción entre la persona de Dios y nosotros, el que tiene fe. Entonces, camino, senda, dirección. Aquí podemos extraer un principio. La palabra de Dios ilumina la senda del servidor voluntario con propósito y le permite caminar con certeza, con convicciones claras. La palabra de Dios es lo que nos da seguridad en la vida. Un ejemplo bíblico, ustedes recuerdan de Moisés, que se le dio el encargo de sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. ¿Qué usó Dios para direccionar a su pueblo por el desierto aún? Pues usó su palabra. Moisés se guiaba por todo lo que Dios le decía. Asimismo, el servidor, al enfrentar una decisión difícil, por ejemplo, se debe aferrar a la palabra de Dios para encontrar dirección, guía divina en su vida. Andará más seguro y el Espíritu Santo le mostrará el camino que debe andar. Pero si usted no estudia la palabra, si no la lee, ¿cómo podrás crecer en el conocimiento de Dios y de la palabra? ¿Cómo podrás tener vida espiritual? ¿Cómo podrás conocer el camino de la salvación cuando solamente la palabra es verdad? Cuando solamente la palabra es la que da testimonio de Cristo Jesús. Si alguien me ayuda a leer, por favor, lo que está en pantalla, te agradecería el Proverbios 20:18 para seguirle ilustrando.
Le dije que hoy le iba a dar bastante teoría. Adelante mi hermana Dora con su participación. Habilita el Los micrófono. Ahí ya. pensamientos, ¿ya? Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Textos claves. Porque Dios nos orienta, nos aconseja a través de la palabra de Dios. Definitivamente la palabra de Dios lo es todo. A través de la palabra de Dios, Dios tiene que ver todo con nosotros, pero sin la palabra de Dios, nada tiene que ver Dios con nosotros. Estaríamos en el mundo, a la deriva, viviendo como mejor nos parece. Pero la palabra de Dios nos conecta con el Padre que está en el cielo y con su perfecta voluntad, con su agradable voluntad, totalmente beneficiosa para el ser humano, diseñado por Dios. Entonces los pensamientos, compañeros, ubíquese ahí, dimensión del ser, el alma, su mente, sus pensamientos. Con el consejo quiere decir orientación, estrategia, se ordenan, se establece, se prepara. Y con la dirección, con la guía sabia, que es la misma palabra, se hace la guerra. Recuerde que no tenemos guerra ni contra sangre ni carne, sino solamente con principados y potestades y huestes espirituales de las tinieblas. Es necesario que usted aprenda a comprender que hay muchas cosas en la mente del hombre. Eso es un mundo. Muchas cosas, hay muchos planes, hay muchas ideas, hay cosas que emprender. Para eso Dios nos dio la capacidad de pensar, proyectar, diseñar. Está bien. Pero la palabra de Dios dice que debemos tomar consejo para que andemos en orden. Consejo de Dios, dirección sabia, de sabiduría está en la palabra de Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que entender en esta noche. Deseo que usted y yo tengamos comunión con Dios solamente a través de la poderosa palabra de Dios. Si alguien alcanza a ver allí el siguiente texto bíblico, por favor, me lo puede leer. Mi hermana, ¿alguien que levantó la mano? Sí, bien pueda. Donde Bien. no hay... ¿Yo? ¿Leo? ¿Lo leo? Sí. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros, no se alcanza a leer bien. Hay seguridad. Muchas gracias, mi hermana. Eso, muy bien, muy amable. Bueno, antes de tocarle este texto, tengo que decirle algo de Proverbios 20:18, que es la primera imagen. El principio bíblico de ese texto sería: toda acción en el servicio voluntario debe estar respaldado por el consejo de Dios. Toda acción en el servicio voluntario con propósito debe estar respaldado por el consejo de Dios. Y un ejemplo bíblico es Josué, el ayudante de Moisés. Estuvo al lado de él sirviéndole al Señor, siempre consultándole a Dios antes de ir a conquistar. Por ejemplo, Canaán, antes de ser conquistada, Josué consultó a Dios. Asimismo, el servidor voluntario con propósito debe de buscar la orientación antes de emprender un nuevo proyecto en la vida, sea ministerial, sea espiritual, sea laboral, sea personal, sea familiar. En cualquier escenario de la vida es necesario que busquemos la orientación de la palabra de Dios, que busquemos el consejo en la palabra de Dios. Y ese Proverbios 11:14 que acabamos de leer, mi hermana Dora nos leyó muy amablemente, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo.
y venimos hablando de que solamente en la palabra hay una dirección sabia para hacer la guerra. Hay una dirección sabia, hay un consejo sabio que no falla, que no erra, que es perfecto. Y esa es la palabra de Dios. Entonces de Proverbios 11:14, podemos extraer un principio bíblico. La sabiduría colectiva protege de errores y fortalece el liderazgo, fortalece el servicio. Le repito, la sabiduría colectiva protege de errores y fortalece el liderazgo. Claro, porque la palabra de Dios dice que Dios ha establecido gente con dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Son los que se llaman los consejeros. También les podemos decir médicos del alma. Gente que ha sido establecida en las iglesias como ancianos, no por su vejez, sino por su madurez espiritual. Pueden ser jóvenes, pero si están maduros en el Señor, Dios los asigna como esas personas maduras para orientar al pueblo, para orientar a otros. Entonces, por ejemplo, Moisés recibió un consejo. Moisés estaba atareado con muchas cosas en el servicio, quería servir, estaba con bastante trabajo porque era un pueblo muy grande para él solo. Su suegro, Dios lo envía y le dice que delegue su autoridad, enséñele a otros para que le ayuden, escoja varones de virtud y ponga en ellos lo que yo te he dado, le decía el Señor a Moisés, enséñeles. Y se puso a enseñarle a Moisés y verdaderamente pudo establecer gente que le ayudó a dar consejo en el pueblo. Entonces mire que Dios permite que la Biblia sea usada para dar consejo a la gente. Entonces él usa personas ancianas maduras de años en el estudio, en la comunión, en su testimonio, para poder dar luz a otros, orientación, porque a través de la palabra los pensamientos se ordenan. A veces usted puede estar en situaciones donde no sabe qué hacer, donde no sabe qué pensar, donde no tiene ni idea qué rumbo tomar. Eso es lo que le está diciendo Dios. En ese momento usted puede buscar a de Dios. Usted puede buscar un consejero, alguien que lea la Biblia, que la estudie, que tenga testimonio de haber permanecido muchos años en el Señor y que verdaderamente está alineado a la palabra. O sea, que no te dice qué piensa, no te dice qué considera, sino que Él te lleva a la palabra. Ese es el verdadero consejero, alguien que te lleve a la palabra y te muestre por la palabra. Es algo que uno también evita mucho, decir lo que a mí me parece, decir lo que yo pienso, sino solamente lo que está establecido en la palabra, porque es la palabra lo que Dios usa para orientar a su pueblo. Entonces Jetro le da un consejo a Moisés, vea, delegue su autoridad para que pueda hallar descanso y todas las personas puedan ser atendidas mucho más rápido también, a tiempo. Entonces un servidor que busca consejo en creyentes maduros, en consejeros, antes de tomar decisiones, va a hallar seguridad. Tenga en cuenta esta situación. El consejero no le puede decir a usted qué hacer, no. Ese no es un consejero. El que te dice qué hacer, no. Porque él no te puede ayudar a pagar las consecuencias de la decisión que tomes. El consejero te puede dar recomendaciones, usted verá si usted acata o toma esas recomendaciones para ponerlas por obra. Asegúrese que sean bíblicas, asegúrese en que no se muevan del centro que es Cristo y de la palabra que es el fundamento, que no se muevan de allí, porque la palabra en todos los escenarios de la vida del ser humano tiene consejo para dar, tiene orientación esencial para la vida. Ella nos lleva y nos trae de una manera segura. Le puedo decir aquí en este momento que para la fundación Dios me dio una palabra,
Dios me dio un objeto social, un versículo bíblico. Dios me dio la visión y la misión a través de versículos bíblicos. El nombre de la fundación me dio un versículo bíblico. El trabajo social me dio un versículo bíblico. Señor, ¿por dónde arranco? Yo no sé qué hacer. No sé, nunca he trabajado en esto. Yo no sé de fundaciones. Me dio un versículo bíblico. Arranque con los más vulnerables. Yo voy a pedir cuentas. Trabaje con el anciano, trabaje con el pobre, el menesteroso, el manco, el cojo, el inválido, porque voy a pedirle cuentas al verdadero creyente de que si le hizo bien a estos pequeñitos, a mí me lo hizo. Entonces mire que siempre hubo una palabra para todo. Aún las actas de recepción me dio un versículo bíblico. Las actas de entrega me dio un versículo bíblico. Las campañas e intervenciones de compartir en la palabra y hacer un compartir me dio un versículo bíblico. Haga banquete con los que no le pueden pagar. Haga un banquete con los más vulnerables. También nos dio una palabra. Siempre. Me acuerdo tanto cuando le compartí a mi autoridad espiritual, al pastor, sobre la fundación. Él me dijo, Dios te va a bendecir mucho y al equipo que te ayude. Vi cómo nunca hubo tropiezo y siempre hubo respaldo. Pero eso Dios me lo dijo como en el año 2017. Me empezó a colocar estatutos, a hacer estatutos, a buscar un nombre y me inquietó como desde el 2017, pero yo me le venía haciendo el loco al Señor porque no tenía tiempo, estaban otras cosas, yo no quería. Y bueno, ya hasta el 2021 que Dios me para en el servicio, me para en muchas cosas y entonces se me empieza a hablar otra vez. Y ya para esa fecha yo tenía los estatutos casi terminados, ya tenía la palabra del nombre, el objeto social, pero estaba solo. Mas, sin embargo, yo sabía que Dios me seguiría guiando. Y aquí estamos. Pero no me moví en nada, sino por la palabra. Aún el tiempo de la primera certificación, la capacitación ser para ser, también me dio un versículo bíblico. Todo lo ha dado de principio a fin. Las donaciones. Él mismo me dijo, por ejemplo, a través de su palabra, Señor, pero es que yo veo en la palabra que se fundaron iglesias, pero yo fundaciones yo nunca he visto en la palabra. Y me dijo, no, hay un poco. La iglesia trabajaba, era como una fundación. De hecho, yo tengo una, me dijo el Señor. El mundo es una fundación y lo he llenado de puras dádivas, gratis, de puros regalos para mi creación, más preciosa que es el hombre. Y le di mi mayor regalo, que es Jesucristo, mi Hijo amado, el mayor de las dádivas. Ellos no tienen cómo pagarme, sino por gratitud, buscar mi voluntad y servir. Entonces mire que el Señor me llevó a versículos donde hablaba literalmente la palabra fundación, fundación del mundo. Y así cosas me empezó a mostrar tremendas. Y no me moví sino por la palabra. Y Dios me ayude a no moverme si no es con la palabra. Por eso yo le puedo enseñar esto, le puedo compartir esto porque yo lo viví. No me moví nunca sin la palabra. De hecho, me daba miedo moverme sin la palabra. Y es como un faro, ¿no? En medio del mundo que nos alumbra un camino, la palabra de Dios. Si alguien me puede ayudar a leer este texto, si le alcanza a ver, bien pueda mi hermana. Hay otra persona que levantó la mano, no sé, está Dora y otra persona. Dora ya nos ayudó. ¿Hay otra persona que nos quiera participar también, aparte de Dora? Amén, hermano. Bien pueda. Dice el versículo, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Proverbio 6:23. Eso. Mi hermana Dora, si usted nos quiere ayudar, porfa, a buscar este mismo texto bíblico en la Biblia que usted tiene, en la Reina Valera, que usted maneja, mientras yo le digo algo a los hermanos. Bueno. Muchas gracias, mi hermana María. El mandamiento es una lámpara. Mire que venimos hablando de luz, de iluminación, de senda, de consejo. Vaya mirando esas palabras claves.
porque el servidor Sí. voluntario tiene que tener fundamentada su vida en la palabra. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Bien, léalo nuevamente mi hermana, Proverbios 6:23, mi hermana Dora, porfa. Ya, bueno, ya lo leo. Dice, 6:20 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Eso, muy bien, mi hermana. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. No hay un escenario que Dios use, creado en su palabra, de sanidad y liberación, más que el de la enseñanza. En la enseñanza usted identifica cosas que le pasan en su vida y usted puede ir a la presencia de Dios a confesar. Y allá Dios le va a hacer libre por su sinceridad. Pero el mandamiento es una guía, es un principio, es un precepto para la vida del creyente, del servidor voluntario, con propósito. Y la enseñanza, por eso es nuestra columna vertebral en la Fundación La Enseñanza Bíblica, porque ella es lo que nos ilumina el camino por el que debemos andar. Y la disciplina es el camino a la vida. Claro, nos va a doler, hay cosas que no nos van a gustar, hay enseñanzas que nos van a golpear, que no me parecen, que no sé, no me cuadra. Esa es la confrontación con el alma. Nos está llevando a un cambio. Bien pueda mi hermana Marixa con su participación. Amén, hermanos. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Pues mi hermano, esa palabra que usted está dando en estos días, con tantos años de conocer del Señor y estaba leyendo la palabra de Dios, pero en toda mi vida la había tomado como algo muy general, como inclusive cuando uno era católico, palabra de Dios, te alabamos, Señor, decía uno. Y en estos días me confrontaba eso porque cuando dije palabra de Dios es algo literal, es lo que Dios dice, es la voz de Dios, es como cuando yo hablo. Entonces decía, uy, tremendo, porque tantos años decía así, como algo muy general, sí, que la palabra de Dios y la palabra de Dios, pero ya como llevarlo a literal, que lo que está escrito allí es esa voz de Él, es la voz de Él en cada palabra que está escrita allí. Entonces, tremendo porque tantos años yo pues no había caído como en cuenta de eso, era algo como muy general, la palabra de Dios y vamos a leer la palabra de Dios, o sea, vamos a escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, como algo más personal, lo que Él me dice a mí, como conversar con esa persona, pero pues uno leía la palabra y la Biblia y sí, uy, Dios dijo, Dios pero ya como traerlo a ese título personal, Dios dice, es la voz de Dios, fue muy bonito porque antes era algo muy general. Ese era mi aporte, hermano. Gracias. Amén, hermana, muchas gracias a usted, amén. Sí, así es, muy bien. Entonces, Dios nos corrige a través de su palabra, Dios nos instruye a través de su palabra. La corrección y la instrucción en la palabra son esenciales para la vida recta. Por ejemplo, David y el profeta Natán, cuando fue confrontado por su pecado. Un verdadero profeta te confronta con la palabra. Y así fue confrontado David y le mostró el pecado por la palabra. Y lo llevó precisamente a la confesión por la palabra, porque lo convenció de pecado. Una de las funciones del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y un servidor que aprende de sus errores al recibir la corrección, la exhortación, el ánimo, basada en la palabra de Dios, es una persona que va a madurar espiritualmente, va a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. La siguiente diapositiva. Estuvimos mirando bastante el Antiguo Testamento, vamos uno al Nuevo Testamento para afirmarnos en la verdad presente. Si alguien que me pueda ayudar a leer Hebreos 4:12 que está en la pantalla.
Le pido el favor que me ayude. ¿Quién desea leerlo? Si lo alcanza a ver. Hebreos 4:12. ¿Quién nos puede ayudar a leerlo? Amén. ¿Quién pueda, mi hermano? ¿Quién pueda? Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, muy bien, muchas gracias. Entonces la palabra de Dios está viva, ella es efectiva, ella es poderosa en acción. Viva quiere decir llena de vida, está activa de la vida de Dios, la vida Zoe. Y ella es la que nos organiza, nos separa de la vida religiosa y verdaderamente de la vida en el espíritu. Cuando la Biblia y la palabra de Dios entra a nuestra vida, mi pensamiento y lo que yo creo como humano lo puedo entender a un lado. Y lo espiritual y lo que Dios establece en la palabra y en el mundo espiritual lo puedo entender y puedo hacer la diferencia porque la Biblia llega a mi vida y me viene a confrontar, me viene a cambiar, me viene a transformar y ella me penetra y a veces duele, pero me ayuda a renovar mi pensamiento, me ayuda a transformar mi manera de pensar, viene a quebrantar fortalezas de costumbres que traía de la crianza, del lugar donde crecí, de la ciudad de donde soy, etc. Y viene a establecer la nueva cultura, la cultura del reino de los cielos. Y ella es la que discierne las intenciones del corazón. Ella me redarguye si tengo malos pensamientos, mis intenciones, ¿cuáles son frente a las cosas que voy a hacer? ¿Qué hay detrás de mí? Esa es la integridad de la persona, en mi ser, en lo profundo de mi carácter. ¿Cuál es mi verdadera intención? Cristo reprendía a los fariseos porque ellos no eran sinceros, eran unos por fuera religiosos, pero por dentro tenían muchas afectaciones, envidias, celos, contiendas, de todo tenían por dentro. Entonces, aquí como principio bíblico, compañeros, podemos decir que la palabra de Dios discierne los pensamientos y transforma el corazón. Nos permite distinguir, discernir, distinguir entre el bien y el mal, entre mi pensamiento humano y el pensamiento de Dios sobrenatural y espiritual. A través de la Biblia, yo soy confrontado, yo pensé que las cosas estaban bien como pensaba, pero cuando llega la palabra de Dios a mi vida, entonces yo me doy cuenta, yo estaba más equivocado. Aunque no me guste, lo que Dios establece es perfecto y agradable. Me va a hacer bien. Y le pasó a Pedro. Pedro fue corregido por el Señor Jesús a través de la palabra. El momento que lo negó, él nuevamente lo hizo uno de sus pastores en las iglesias, pero siempre estuvo corrigiéndolo, siempre le tuvo paciencia. Donde el mundo lo pudo haber rechazado por haber negado al Señor, no, él lo restauró. Con todos y sus errores, lo restauró y lo hizo uno de sus apóstoles, a pesar de su carácter que necesitaba procesar, que necesitaba ser transformado. Entonces, un servidor que es confrontado con la palabra de Dios cambia su actitud, cambia su manera de pensar, para luego cambiar su manera de vivir. Son cosas que podemos compartir claramente entre nosotros. Si hay alguien que me pueda ayudar a leer esta palabra, el Salmo 19:7. Que nos ayude, por favor, a leer el Salmo 19:7. Adelante, mi hermana Dora, con su participación. Se me baja esto aquí. Ahí ya le escuchamos, mi hermana. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. Muy bien, eso es. Y en versión Reina Valera dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Perfecta. Ella es completa. La palabra de Dios no tiene defectos. Ella no se equivoca. Ella la inspiró Dios, el Espíritu Santo, a hombres que Él escogió. La escribieron hombres, sí, pero no eran cualquier hombre, sino designados por Dios en diferentes generaciones, de hecho.
para que la palabra fuera un hilo conductor, una misma palabra, a pesar de que fue escrita en diferentes generaciones. Entonces, es importante entender eso. Convierte el alma, convierte nuestra mente, nuestras emociones son sanas y libres y nuestra voluntad puede ser rendida. La palabra alma es la palabra corazón, pensamientos, mente. Esa es la palabra alma, el corazón, núcleo fundamental de nuestro ser interior. La palabra de Dios tiene la capacidad de restaurarnos, de traernos de vuelta, de hacer una nueva creación en nosotros, sanar el alma, darle libertad de todas las afectaciones que ella ha experimentado. Entonces podemos traer un principio bíblico. La palabra de Dios tiene el poder de restaurar vidas, completamente. Manasés, un rey en el Antiguo Testamento, su alma y su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de decir cambió cuando fue quebrantado un rey Manasés, que empezó bien y después empezó a desobedecer y le empezó a ir mal, fue llevado cautivo. Mas, sin embargo, vino palabra de Dios a él y la palabra de Dios le ayudó a convertirse y vino el arrepentimiento a su vida. Le cambió la manera de pensar. Entendió que Dios es todopoderoso y que hay que hacer lo bueno. Un servidor que cambia su vida al rendirse al poder de la Escritura es un servidor que Dios va a usar muchísimo y va a hacer grandes cosas en esa persona. Ahora, algo que es fundamental en el Evangelio, que debemos aprender cuando vamos a los ancianatos, que vamos a predicar, este es el punto crucial para la evangelización. La enseñanza de estos tics, que hay alguien que me pueda ayudar a buscar la cita, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Póngale mucha atención, porque de lo que el apóstol Pablo recibió, de eso mismo iba a dar, iba a enseñar. Y aquí está el centro de cualquier enseñanza, de cualquier consejo bíblico, de cualquier enseñanza que usted pueda dar o tenga el privilegio de dar. No se salga de aquí como el apóstol Pablo lo recomendó. ¿Hay alguien que ya está allí? En 1 Corintios 15, 3 al 5. Bien pueda mi hermana Dora. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 5. Habilita el micrófono. Ya, ajá. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Siga. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Hasta allí. Después apareció a más. ¿Ah? Hasta allí. Muchas gracias. Okay. Bueno, sí. Entonces, mire, Cristo es el centro, que Cristo murió por nuestros pecados. Propósito, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, que ya todo estaba escrito, todo estaba profetizado y todo eso se cumplió en Cristo Jesús, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Esos son los elementos esenciales del Evangelio. Sobre eso tendría que enfocarse nuestra evangelización, donde Cristo es el centro y la palabra es el fundamento. Ese es el principio que podemos extraer de esta palabra 1 Corintios 15, del 3 al 4. Esa debe ser la base de toda enseñanza bíblica, de todo consejo bíblico. Cristo debe estar allí como centro y la palabra como el fundamento. Yo le digo esto para que usted no se vaya a dejar engañar y que usted pueda, usted conociendo la verdad, usted puede identificar transparentemente y fácilmente la mentira. Si usted conoce la verdad, usted la mentira la identifica.
La pilla de una. Pablo precisamente nos da ejemplo de eso y entregó su vida a la predicación del evangelio. Dio su vida por el evangelio. Esto es importante. Mucha gente murió para que esta enseñanza llegara hasta nosotros. Valorémosla y enseñémosla y compartámosla todos juntos. Sigamos en esa obra. Ejemplo vivencial, un servidor que testifica de Cristo en su vida cotidiana, es decir, con su testimonio primero y con sus palabras después. Lo que Cristo ha hecho en tu vida es el fruto de lo que vas a hacer, obras de justicia. Otro texto importante, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Son textos bíblicos, compañeros, sobre el cual el fundamento de un servidor voluntario con propósito debe estar cimentado. No pueden faltar estos textos en su vida. Y mayormente cuando ellos nos guían a tener comunión con Dios por medio del estudio de la palabra. Adelante, mi hermano Alejandro. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, mi hermana María Fernanda. Muchas gracias. Entonces le pido que me regale unos 5 minuticos más. Sé que ya se va cumpliendo la hora para cerrar, pero quiero terminarle esta parte que no me voy a demorar mucho. Este texto bíblico, compañeros, me lo dio el Señor cuando me correspondía servir en el discipulado. No, yo nunca había enseñado. Yo ni me podía dar a entender. Fue totalmente confrontante para mí. Fue un desafío, pero Dios me dio esta palabra. Porque yo le dije, yo no sé enseñar, no tengo idea cómo hacerlo. Yo me paro al frente de un público y tiemblo, me da daño de estómago, sudo. Y Dios me dio esta palabra y me dio certeza con esta palabra. Y descubrí que al apóstol Pablo le pasó algo similar a lo que a mí me pasó. Me confrontó la palabra y me desafió Dios a algo que yo nunca había aprendido a hacer o a algo que nunca había hecho. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, no lo que yo pensaba, no lo que yo aprendí o lo que yo, por ser profesional, entonces eso iba a dar, no, nada de eso. Pues me propuse, yo mismo intencionalmente determiné no saber entre la gente cosa alguna, sino solamente el centro, a Jesucristo y a este crucificado. Son los elementos esenciales del evangelio, poder de Dios para salvación. Con esto es que tenemos que dar testimonio de Dios al mundo. Este es el conocimiento de la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Si usted comprende estos textos bíblicos, usted edifica su vida sobre esto y usted va a ser un predicador, un evangelista tremendo. Porque aún usted saludando a alguien le puede predicar en 10 segundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos conforme la palabra de Dios. Ahí le sembraste una semilla en 10 segundos a cualquier persona. Estos son los elementos esenciales de la semilla del evangelio. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad, lo que yo sentía, con mucho temor y temblor delante del público. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
Mire, de lo humano nada, de lo que yo pensaba, de lo que yo consideraba, nada de eso, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe, nuestra certeza y convicción no estuviera fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios solamente está en el poder del Evangelio. Romanos 1:16. Entonces, la fe significa en este texto bíblico pistis, en el griego confianza, fidelidad, poder, dunamis, fuerza, capacidad sobrenatural. Principio bíblico que puedo extraer de 1 Corintios 2 del 1 al 15, la dependencia en Dios. La dependencia en Dios es clave para un servicio efectivo. Somos efectivos en la evangelización cuando dependemos totalmente de Dios, cuando no hacemos nada en nuestras fuerzas, ni nuestra propia sabiduría, sino en el poder de Dios. Adelante, mi hermana Maribel, con su participación. Gracias, hermano Cristian. Quería compartirles la versión que nos habla la Nueva Traducción Viviente acerca de este versículo. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Quería compartirles Amén. como esta otra versión, ¿no? Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana. Así es, nos da mucha más claridad y esta versión nos ayuda a comprender mejor de que la dependencia es del Espíritu Santo y de lo que Dios dice en su palabra. En la Biblia había un personaje bíblico que también tenía mucha debilidad, tenía muchos problemas, porque él veía su incapacidad, Gedeón. Pero Dios le dio una orden de que él iba a ser uno de los libertadores del pueblo de Dios. Pero él miraba su incapacidad, su poca fuerza, su estrato social, lo pequeño de la tribu en que nació. Pero Dios lo animó con su palabra y le permitió un proceso para que pudiera confiar en él. Aunque hubo muchas situaciones en Gedeón, Gedeón terminó siendo muy usado por Dios para libertar al pueblo de Israel. Entonces, un servidor que depende de Dios, más que de su propia capacidad, Dios lo va a usar mucho para hacer cosas grandes en su nombre. Todo está en la confianza. Un servidor con propósito debe tener a Cristo como el centro de su vida y la palabra como su guía, como su lámpara. Permitir a la Escritura que Dios la use para que transforme nuestra vida es algo especial. El servicio va a ser eficaz de tal manera que glorificará a Dios nuestro Padre y nos va a permitir llevar mucho fruto. La dirección sabia y el consejo son esenciales para un servicio ministerial sólido y efectivo. En esos términos, compañeros, quiero decirle que la palabra de Dios lo es todo. Y que podamos entender eso es fundamental. Estudiémosla, meditemos en ella, pensemos en ella, cómo Dios nos va a hablar a través de ella y nos va a orientar. Poco a poco Dios nos irá dando el privilegio precisamente de conocerlo más a través del estudio bíblico. Bueno, aquí le doy el paso a la compañera Rosamelia para que nos despida en oración. Amén. Que Dios los Bueno. bendiga. Padre, en Amén, esta hermano. gracias por esta palabra hermosa que nos ha enseñado hoy, Señor. Padre, gracias por todo lo que ha hecho, Señor. Gracias, Señor, por
porque tú has escuchado, Señor, el clamor de cada hermano que se ha dispuesto, Señor, hoy a estudiar la palabra, Señor, a clamar, Señor, por cada persona que estaba enferma, Señor. Declaramos sanidad, Padre. Gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestro clamor, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que han expuesto este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, es un regalo muy lindo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Tú, Señor, solamente tú has hecho todos estos momentos porque un propósito que tú tienes para cada uno con nosotros, Señor. El propósito que tú tienes con nosotros, dar, Señor, esa bendición que nos has dado, ese poder que nos has dado, Padre amado, esa bendición que es ayudar al prójimo, Señor. Gracias porque son dones que nos has dado, Señor. Solamente tú los das, Señor. Y lo hacemos con todo el corazón y con todo amor, porque tú lo has dado, Señor. Gracias, precioso Dios, Padre, por las familias, Señor, por nuestros hijos, Padre. Bendícelos, guárdalos, Señor, a cada hermano, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada hermano, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú supliendo cada necesidad de cada hermano, Señor. Bendice, Señor, su entrar y su salir desde ahora y para siempre, Padre. Al hermano Cristian, que Dios lo bendiga grandemente. Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una feliz noche para todos. Gracias.